Bona tarda. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies a la Casa del Llibre per rebre'ns de nou per segona setmana consecutiva aquest mes. Moltes gràcies a la Pepa Fernández per acompanyar-nos avui a la presentació del llibre de El último periodista, un títol polèmic. I moltes gràcies, Antonio, per la feina que has fet amb aquest llibre, que permetrà no només a les persones que estem avui, sinó a tots els compradors del llibre d'ara i en endavant, poder reflexionar sobre les implicacions a curt termini, a mig termini i a llarg termini que pot tenir la intel·ligència artificial i també altres tipus de noves tecnologies, no només la intel·ligència artificial, tot i que es basa sobretot en aquesta nova tecnologia, sobre les implicacions que pot tenir en el periodisme i també fins i tot en d'altres professions similars a la creativitat o en l'àmbit de la comunicació, fins i tot m'atreveixo a dir en l'àmbit editorial, que nosaltres hi som i en formem part. I bé, jo faré una breu presentació des de l'àmbit més una mica tècnic de l'Antonio, que és una persona de la casa, com jo dic, de Marcombo, que Marcombo és una editorial de l'any 45, jo soc la tercera generació, soc el Jeroni Buixareu, i l'Antonio va col·laborar, si no recordo malament, en els anys que jo estava a punt de néixer, o sigui, a finals, això es pot dir, a finals dels 70, ja col·laborava amb Marcombo i concretament també amb el meu pare, que està aquí a primera fila, i fa casualitats de la vida, o no, fa cosa d'uns quants mesos, va venir l'Antonio amb una proposta editorial a Marcombo, ens la va presentar, i amb els antecedents que tenia i la informació que em va passar el meu pare, i evidentment mirant els originals, era molt difícil de rebutjar, i sobretot també evidentment per la temàtica que inclou. L'Antonio ha tingut sempre una relació amb la tècnica, amb la tecnologia, en l'àmbit de la ràdio, i l'estiu de l'any 78, que és l'any que vaig néixer jo, va posar en antena un dels primers espais a la ràdio espanyola de divulgació electrònica. El programa es deia Radioacción i s'emetia per Ràdio Cadena Espanyola. L'Antoni també l'any 1983, en el segon congrés iberoamericano de periodistas especializados y técnicos, hi va participar amb aquest event que ja alertava sobre el futur de la tecnologització de la informació. Ja aleshores ja començava a parlar d'aquests efectes. I ara avui ens en parlarà molt més amb la Pepa. Jo ja sense més preàmbuls passo la paraula a la Pepa. Gràcies, Jeroni. Moltes gràcies. Perdó, a la Pepa no l'he presentat perquè però no entenc que tothom ja la coneix. Soc una senyora que et fa preguntes, bàsicament, i molts dels que sou aquí em coneixeu. He tingut la sort de treballar amb moltes de les persones que avui són en aquest auditori i em sento molt feliç de retrobar-les. Bé, el Toni Vidal, com sabeu, té una vida a la ràdio i té una vida a la universitat, una vida docent i una vida com a professional del mitjà. Com a professional, que us diré, ja sabeu els càrrecs que he ocupat, ha sigut el meu director a Ràdio Nacional, a Catalunya, i per tant, quan em demana una cosa no li puc dir que no, perquè així és, no? I també m'ha cridat alguna vegada per estar a la universitat, que és una altra de les meves cases i sempre m'ha agradat molt també poder estar amb tu. Ha sigut vicedegà de la Facultat de Ciències de la Informació de Bellaterra. Bé, jo quan vaig saber el títol del llibre del Toni, em va trucar i em va dir: he fet un llibre que es diu El último periodista. Dic, això és una provocació, és un clickbait, això que diuen els moderns ara, no? Com un esquer.
perquè piquem, l'último periodista, venga, va... Clar, per un periodista, un llibre que es diu El último periodista, doncs és una mena de provocació. I més si el subtítol diu La inteligencia artificial toma el relevo. Clar, els que estem aquí encara diem, què vol dir això? Però quan comences a llegir-lo, te n'adones que el que pot semblar ciència-ficció ja és realitat i que estem en un moment de transformació, jo diria, de revolució tecnològica que sovint no som capaços d'apreciar en tota la seva magnitud. Per això, aquest llibre ajuda a adonar-se de en quin moment estem, quins són els perills, o no sé si perills, però la situació que ve i sobretot intentar preparar-se pel que ve. No? El pròleg del llibre és d'un professor que a mi m'agrada molt, l'Armand Balcebre, el doctor Armand Balcebre, un gran estudiós del món de la ràdio, i Armand, m'agradaria que li podem passar una mica un micro a l'Armand Balcebre, perquè tu dius que el periodisme ha rebut 2 cops de gràcia en el segle XXI. El primer va ser la crisi econòmica de 2008, que és veritat, amb la precarietat es va acomiadar molta gent, els periodistes van començar a cobrar menys, i tu dius una cosa molt interessant, ja no s'explica el que ha passat, sinó el que algú ha dit que ha passat, que és molt diferent. Sí, aquest és... Jo crec que la gènesi d'aquest llibre està en l'evidència constatada per la pràctica professional, però també per l'anàlisi, de que el periodisme de qualitat està a les portes d'un final, d'un final. I per això té molt sentit aquest títol. La crisi econòmica va ser molt devastadora, sí. Perquè les fonts publicitàries amb les que s'alimenten molts mitjans van desaparèixer durant un temps i després perquè va coincidir amb aquesta vinculació cada vegada més intensa del ciutadà amb les xarxes socials, amb la qual cosa es va crear la il·lusió de que potser el periodista ja no és necessari. La mediació periodística, la mediació que fa el periodista entre la realitat i la societat ja no és necessària perquè tothom, a través de les xarxes socials, podem ser portadors de notícies. No? I això ha creat aquesta il·lusió de que el periodista... I després, clar, de quina manera podem fugir de caure en aquests vicis que són necessaris per fer un periodisme de qualitat, com és verificar els fets, no subordinar-se a les fonts institucionals, sinó crear fonts pròpies, etc. Sí, estem pagant als periodistes la quantitat que estem pagant. No? I tot això ve de la crisi del 2008. És a dir, va ser la clau perquè moltes empreses diguessin no, jubilem els grans periodistes i comencem a nodrir-nos de periodistes més joves mal pagats. I et faig la pregunta clau. Tu creus que el periodisme, com dius, està amenaçat, el periodisme de qualitat, tu creus que desapareixerà? Bueno, perdona una introducció. Aquest títol a mi em recorda El último mohicano. No? Sí. Va ser una de les meves lectures infantils. El James Fenimore Cooper explicava la història d'un indi, Uncas, i amb la mort d'Uncas realment no perillava l'extinció d'una tribu, els mohicans que encara viuen, sinó perillava l'extinció d'un esperit, aquest esperit noble, valent i rebel dels mohicans en la lluita entre francesos i anglesos al territori nord-americà durant el segle XVIII. Bé, noble, valent i rebel. Jo crec que són les virtuts que li hem d'exigir a un bon periodista i crec que si són capaços de mantenir aquest esperit no perillarà. Però és cert que és cada vegada més difícil amb aquesta allau de dades que ens aporta Toni amb el llibre, amb la gent que es juga la pell per fer un bon periodisme i també moltes vegades amb el poc ajut que des de les mateixes empreses periodístiques té el periodista per fer un periodisme bo de qualitat. Bé, doncs l'Armand Balcebre fa la introducció, la resta del llibre és del Toni Vidal i jo crec que el Toni ens hauria d'explicar una mica què és el que ha volgut reflectir en aquest llibre amb un títol tan provocador com és El último periodista. Moltes gràcies, Pepa. Abans, de tota manera, vull reclamar un aplaudiment molt especial
perquè aquesta coincidència de dia de la ràdio i presentació del llibre no és casual. I avui tenim amb nosaltres a la degana de les locutores de la ràdio a Catalunya, que és Maribel Álvarez. Un aplaudiment, Maribel, a sus 88 anys. Bé, faré una sistematització del que és el contingut del llibre. Canviarem l'idioma perquè el llibre, ara farem una emissió per YouTube, i el llibre va adreçat a un amplíssim mercat hispanoparlant, no tan sols aquí a l'estat espanyol, a Espanya, sinó també a diversos països de Centroamèrica i Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, on Buixareu històricament té una gran xarxa de distribució. Tinc que fer un subratllat molt especial per Buixareu Editors. Tenim aquí, i ha sigut una gran alegria i una gran emoció poder saludar a Josep Maria Buixareu Vilaplana, el pare del Jeroni, amb el qual efectivament van coincidir i de manera molt fructífera fa ja uns anys. L'editorial farà 80 anys l'any vinent, 80 anys. És una editorial que ha format a enginyers, que ha format a educadors i sempre amb una vessant molt rigorosa de divulgació i de formació tècnica. I dit això, amb el vostre permís, d'una manera sintètica, breu, intento sistematitzar els aspectes més importants del llibre i després jo em sotmeto a les vostres preguntes, a les de Pepa, per suposat, i a les dels que esteu aquí. El impacto disruptivo de la inteligencia artificial altera siglos de convivencia en los que la tecnología irradiaba horizontes de progreso incontestable para el ser humano. Así, la radio fue el gran invento que diluyó fronteras, permeabilizó todas las capas sociales, informó, culturizó y amenizó las vidas de millones de seres humanos. El propio desarrollo de este medio, a partir de la segunda década del siglo XX, no guarda parangón en su socialización con ningún otro. Frente a él se sitúan ahora los chatbots y las aplicaciones inteligentes disruptivas. Si la estructura y el funcionamiento del cerebro son todavía objeto de una investigación inconclusa, todo aquello que atañe a la naturaleza de nuestra consciencia presenta enigmas profundos. Las tecnologías inteligentes buscan dotarse a sí mismas de emociones y con tal fin persiguen la tabulación emocional de sus usuarios, a partir del cual proyectan conferir no ya una consciencia, sino una conciencia a los robots, una conciencia moral robótica. La inteligencia artificial coloniza nuestras vidas sin tregua, hasta el punto de que pocos procesos en los que intervienen dispositivos digitales quedan fuera de sus límites. El reconocimiento facial y oral son solo dos campos de aplicación previos al control total de las funciones cerebrales como objetivo final. La implantación incipiente de chips en el cerebro que ha iniciado Elon Musk con su empresa Neuralink será normal en unos años. En este estadio último podremos ya hablar de la fusión entre cerebro humano e interfaces, conformando una entidad superior, acreedora de la singularidad. El español, el català, Oriol Viñals, director de DeepMind, propiedad de Alphabet, la matriz de Google, reconoce que lo relevante es el hecho de conseguir que una máquina realice una tarea de forma indistinguible a cómo la haría un humano. En 2017 el Parlamento Europeo instaba a la Comisión a considerar a los robots como personas electrónicas responsables. Hasta el momento no ha habido resolución alguna en este sentido, y sí una fuerte contestación desde todos los ámbitos. Hemos traspasado los límites de una inteligencia artificial analítica o simbólica que producía sistemas expertos a partir de rutinas compiladas y una alta velocidad de procesamiento a una inteligencia artificial generativa o creativa, neuronal, que emula las capacidades de creación del ser humano en pintura, literatura, música y elaboración periodística. Ya existe una emisora de radio cuya producción y gestión recae en una inteligencia artificial, Radio GPT,
Radio GPT utiliza tecnología GPT-3 y GPT-4 junto con la herramienta Topic Pulse que rastrea información en cientos de miles de fuentes. Topic Pulse crea además vídeos cortos de autopromoción mediante inteligencia artificial. Hablamos pues ahora del chat GPT. El chat GPT elabora su respuesta en función del contexto y la intención de la pregunta, a partir de prácticamente todo lo escrito y publicado junto con sonidos e imágenes. Por su parte, el buscador Google, para establecer una comparación, responde sirviéndose de gigantescas bases de datos, utiliza parámetros de coincidencia, pero en ningún caso articula una respuesta razonada a cuestiones concretas como lo hace GPT. Por tanto, creemos básicas las siguientes consideraciones. La inteligencia artificial ofrece respuestas a preguntas que ella misma se autoformula, excediendo los límites que fija el usuario. La inteligencia artificial puede poner en peligro la integridad de las personas, el principio de autoconservación. Esto exige establecer una sintonía o alineación de los intereses humanos con los que automáticamente determina la inteligencia artificial, es decir, exige su control para evitar resultados espurios para el ser humano. Geoffrey Hinton, considerado uno de los principales impulsores de la inteligencia artificial generativa, que abandonó Google en mayo de 2023, se muestra contundente sobre el impacto de los chatbots avanzados. Según Hinton, todo empezó con el diseño del algoritmo de aprendizaje, que es como diseñar, dice él mismo, un principio evolutivo, algo así como el principio de la evolución. Luego, ese algoritmo interactúa con datos y produce complicadas redes neuronales, pero, dice Hinton, no sabemos cómo lo hace. Esta es la inquietante conclusión de uno de los grandes cerebros de la IA, por eso de ningún modo podemos minimizar su impacto. Mirando hacia atrás, vemos cómo Internet creó a partir de los años 90 un nuevo espacio público que prometía ser un ágora global y una nueva biblioteca de Alejandría, pero junto a beneficios innegables transmutó para siempre la unicidad de los contenidos periodísticos, entronizando las preferencias de búsqueda y categorizándolas en ecuaciones matemáticas, es decir, en algoritmos. En la Internet de hoy, el clic percute cada vez más con el clickbait, a partir de titulares curiosos o sensacionalistas que impelen al usuario a clicar mecánicamente sobre ellos y realizar un recorrido plagado de publicidad intercalada. Una rutina que alarga la navegación sobre una web y, por omisión, evita la competencia. El clickbait está erosionando el concepto de información y de noticia, subvirtiendo su estructura y desjerarquizando su contenido. El trabajo de quienes diseñan los recorridos del clickbait es ahora cometido de una inteligencia artificial. Por todo lo expuesto, reivindicamos el periodismo y el papel de los periodistas, así como la necesidad de unos medios honestos. Reivindicamos la firma del periodista como autentificador de la noticia y la identificación de chatbots si intervienen en su elaboración. Observamos con prevención cómo la posverdad entroniza contenidos desde la inteligencia artificial indistinguibles de los reales. Imágenes y voces clonan a las originales para cualquier fin. Se suplanta la personalidad y entra en escena la ciberestafa inteligente, altamente sofisticada. Huérfanos de referentes morales en nuestro tiempo, ensalzamos figuras como Albert Camus, George Orwell, Hannah Arendt, Simone Weil, Bertrand Russell, que construyen su pensamiento contra el determinismo y las premisas dogmáticas. Siempre nos quedará Albert Camus como faro moral del periodismo, la solidaridad y la esperanza en un mundo cada vez más polarizado. Concluimos esta somera sistematización del último periodista lamentando estar lejos de una protopía, es decir, una protopía donde la tecnología pueda modularse conforme a la voluntad general y el bien común. Esto no es posible porque en el día de hoy la orientación y las consecuencias de la inteligencia artificial están ausentes del debate social y político, solo al albur de las grandes corporaciones tecnológicas. Bueno, casi lo has contado todo ya, ¿eh, Tony? Ha hecho un resumen perfecto del libro, pues se nota que se lo sabe. Pero mira, tengo que reconocer, aquí hay mucha gente de radio, tengo que reconocerte que los que hemos hecho la transición de la radio analógica, crecimos, digamos, en la profesión con la radio analógica y hemos hecho la transición a la radio digital, pues estamos un poco perdidos. Porque yo creo que todas estas palabras de algoritmo, chatbot, metaverso, todo esto nos suena a marciano, Tony. O sea, tenemos un problema, nos suena a marciano. Los que tenemos algunos años,
sobre los 50 más o menos. Eso, ¿no? 50 y algo. Hemos conocido la transición de una radio de cinta abierta, de la utilización en las redacciones de la máquina de escribir, con el repiqueteo de las teclas tan inolvidable, ¿no?, para muchos de nosotros, y de ahí se pasó al disco duro en los ordenadores. Qué alegría tan grande, una máquina de escribir, además puede grabar lo que escribimos, después el procesador de textos, y poco a poco Claro, que tú lo dices esto, y entró la tecnología en las redacciones como algo amigable, Exacto. como un compañero que nos ayudaba a hacer las cosas más fáciles. Qué bien, podemos borrar, podemos cortar, pegar, nos olvidábamos del papel copia y todas estas cosas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y entonces, eso fue naturalmente positivo. El problema se produce cuando la tecnología se difunde en tal grado que constituye uno de los mayores negocios para las grandes corporaciones. De hecho, las high-tech, las grandes corporaciones tecnológicas, han tenido récords absolutos en el ejercicio de 2023. Después lo citaré, tengo ahí el apunte, ¿no? Ha tenido beneficios extraordinarios. Diríamos, de pasar a ser un bien común que debería ser administrado de forma acorde con las necesidades sociales, se administra acorde con los intereses mercantilistas de las tecnológicas. Yo por eso comento, y a Geroni le comentaba en su momento, que de hecho creo que el libro, al menos yo lo he pretendido, proyecta una especie de tecnología humanista, porque la tecnología no podemos rechazarla. La tecnología es una fuente de progreso, pero hemos de modularla, hemos de poder tener un control sobre esa tecnología, y no lo tenemos. Hay elecciones, los partidos políticos redactan sus programas, pero en las elecciones en ningún momento se debate ciertamente todo eso. Y lo más tremendo de esa escalada tecnológica ha sido la usurpación de nuestra privacidad. Es decir, que hayamos cedido de manera impúdica todos nuestros datos, que se conozcan todos nuestros datos por operadoras y por buscadores. Eso es, en fin, muy contraproducente. Bueno, hemos pasado a ser el producto. Tú dices, el dinero, claro, al final lo mueve todo. Claro. Nosotros nos hemos convertido en el producto. Exactamente, Pepa, exactamente. Y después, los periodistas, se ha invertido una ecuación. El periodista bebía de las fuentes, validaba las fuentes, seleccionaba las fuentes, y entonces autentificaba la información que elaboraba a partir de varias de las fuentes subsiguientes. Pero es que ahora se ha invertido, porque es la inteligencia artificial la que tiene al periodista como fuente. Y entonces, bueno, las demandas de New York Times o de Guardian contra el ChatGPT son la evidencia de que hay una usurpación y que, por supuesto, los algoritmos no pueden ser utilizados para desvirtuar lo que es el periodismo y el valor esencial del ser humano, que es la comunicación. Claro, tú dices, la información es la medida de la reducción de la incertidumbre, lo contrario a la entropía, ¿no? Sin embargo, cuando la información no cumple ese propósito, su exceso genera más entropía. Es decir, es malo no tener información, pero el exceso de información desordenada o poco o nada fiable, todavía genera más sobre desinformación. Todo, naturalmente, a mayor información, más entropía. Y sobre todo, cuando la información no es validada, todavía entonces más confusión se cabe. De ahí el papel, insisto, que reivindico. El título puede quizá presuponer una determinada orientación de esta obra, pero que nadie se equivoque. Nosotros defendemos de manera frontal el periodismo y el papel de los periodistas. Y además abogamos por una renovación de los códigos deontológicos. Por cierto, saludo
muy afectuosamente, antes lo he hecho, Salvador Alsius, que es una de las personas que ha trabajado muchísimo. Además tuve la oportunidad, en fin, el honor de trabajar juntos, de trabajar con él y otros compañeros en el Consell de la Informació de Catalunya. Cabe una renovación, creo que el Consell, antes me comentaba Salvador, ya se está, diríamos, está aventajando a otras instituciones y está elaborando. Ha sido un breve intercambio de impresiones, pero por lo que he entendido ya tiene avanzado un catálogo de derechos, ¿no?, para garantizar esto. Es que fíjate que los periodistas nos hemos regido siempre por códigos deontológicos que regulan la profesión. O sea, tú citas en el libro algunos puntos que son, para nosotros son como de obligado cumplimiento. ¿Dónde queda la deontología, la ética profesional en las nuevas fuentes informativas? Pues yo no quiero ser excesivamente crítico, ¿no? O autocrítico, no soy quien para criticar a otros compañeros. Selo, como dice Herman. No, pero hay algo, por ejemplo, que es insostenible, y esto es un pequeño paréntesis, pero relacionado con lo que preguntas. Los periodistas no pueden hacer publicidad. Los periodistas no tienen por qué hacer publicidad y ya desde hace mucho tiempo los periodistas se han convertido en prescriptores de productos, de marcas. Es algo que infringe los códigos deontológicos más esenciales, pero lo hacen. ¿Qué puede hacer? ¿Qué han de hacer los periodistas? Los periodistas, pues cabría un trabajo profundo, ¿no?, de los colegios de periodistas, el Col·legi de Periodistas de Catalunya, que es una institución que fue el primero que verificó la transición de lo que eran las antiguas asociaciones de la prensa a un organismo moderno y, en fin, con unas premisas que abrían un nuevo camino a la profesión. Pero yo creo que en esos momentos, en gran medida, yo no hablo del Col·legi de Periodistas de Catalunya, pero en gran medida los colegios profesionales están superados. Ya, es que fíjate, hay un capítulo muy interesante en el libro que se titula Periodismo comprometido y periodismo militante. Tú dices, sin autonomía económica el periodista es improbable que pueda realizar un trabajo independiente. Pero claro, no podemos olvidar que los periodistas trabajamos a cambio de un sueldo. Sí, este es un punto que yo entiendo que pueda ser controvertido porque defiendo un concepto de periodismo, que es un concepto de periodismo, diríamos, anclado en los valores de la Ilustración, del periodismo democrático, y por tanto no en la objetividad, diríamos, no en la objetividad como un valor abstracto, sino en la objetividad como la verdad factual, lo que se puede constatar, lo que se puede cuantificar, no la verdad filosófica. Yeah. Por tanto, yo apelo por la objetividad del periodista y por la, digamos, honestidad del periodista. Y también digo en el libro que los periodistas han de ir con bastante prevención respecto a las fuentes que utilizan, porque hay muchas fuentes que parecen ser fuentes amigas, pero siempre buscan una compensación. Por tanto, todavía es más complicada la labor del periodista, porque existe ese peligro de que la fuente también te utilice. Claro, eso es importante, porque podemos ser como el último mohicano, podemos ir con el cuchillo en la boca, podemos mantener la honestidad por encima de todo, la dignidad, pero no podemos olvidar que cada vez hay más gente interesada en usar la desinformación como arma política. Naturalmente, bueno, en el mundo en el que vivimos esto forma parte de la ciberguerra y es un arma de destrucción masiva, como diría Cathy O'Neil, que ella se refiere a los algoritmos, que lo son por supuesto, y diríamos utilizados por las potencias sin distinción, lamentablemente alteran por completo lo que vendría a ser la confrontación nunca deseable, pero que antes se verificaba en el campo de batalla con armas convencionales, pero esto ha pasado ya a desarrollarse, en fin, en el ámbito de la información, como tú muy bien apuntas y decimos en el libro, la desinformación, bueno, es algo que es complejo de, diríamos, discernir, de poder separar lo que es información de lo que es propaganda bélica en este caso. Hablas en el libro también de redactores que trabajan en un medio, en un periódico, y guardan exclusivas para lanzarlas en redes sociales y empoderar su perfil
o bien para rentabilizarlas en un libro. Claro, si no tenemos claro que nos debemos al medio al que trabajamos, esto empieza a ser un problema desde la base, Tony. Si esto fue un conflicto en el New York Times, si no recuerdo mal, sí. Fue un conflicto en el New York Times y efectivamente Baron en su día, pues que era el director, en su día afeó muchísimo estas conductas. Baron defendía que el periodista ha de ser objetivo en el sentido que nosotros comentábamos. Bueno, esto es cuestionable, ¿no? Esto es cuestionable. Yo creo que el periodista puede y debe opinar, por supuesto, pero se ha de ajustar a lo que es la carta de derechos y obligaciones que fija el medio. Siempre se ha de ser respetuoso. Y en este sentido, lo peor es, como tú decías, lo que sucedió con la biografía, no recuerdo, no sé si era una sobre Trump, creo que. Entonces, la honradez siempre ha de estar al servicio de los lectores. Bueno, vamos a entrar en el terreno de las emociones, que son el motor fundamental de la humanidad. Vamos a ver cómo se relacionan con la tecnología, porque tú dices que tienden a homogeneizarse. Es decir, cada vez hay más gente que busca la felicidad a través de los dispositivos digitales, en las redes sociales. Sí, esto es un fenómeno que va increciendo, que cada vez concita la atención de millones de personas. El ejemplo más notorio son las redes sociales. Y después, además de las redes sociales, está la adicción consecuente a las pantallas. La adicción a las pantallas y dentro de lo que es la adicción a las pantallas, y hago un gran subrayado, la de los niños que desde su más tierna infancia tienen una pantalla ya en sus manos y aprenden y captan la realidad a través de esa pantalla y solamente desean ver esa pantalla, sea el móvil de sus padres o sea la pantalla del televisor de casa. Bueno, es el primer paso para una vida algo frustrante. Yo no utilizo las redes sociales por concepto. LinkedIn, porque creo que es una red social diferenciada, aunque también hago una crítica de LinkedIn porque sin tener conocimiento sus usuarios se hizo una experimentación, ¿no? Aquí todos los algoritmos se aplican a cualquier cosa. Bueno, eso no está bien. Y además las pantallas están creando una forma de entender y comprender la realidad muy distinta a la que puede captarse, la que se puede conseguir a través del texto escrito, del libro, del periódico escrito. Es muy distinta la capacidad de asimilación de una pantalla a la que se experimenta leyendo un texto escrito. La pantalla tiene una latencia, tiene una frecuencia de refresco. Todo eso, como el cerebro tiene sus pautas de funcionamiento, nosotros naturalmente no tenemos la capacidad de ver esa latencia, simplemente está ahí, pero nosotros no podemos visualizarla, salvo que sea ya, en fin, un dispositivo muy antiguo. Entonces sí vemos cómo tiembla la imagen constantemente. Bueno, los jóvenes que utilizan la universidad, con Armando hemos comentado muchas veces, los jóvenes que utilizan sistemáticamente las pantallas tienen más dificultad de asimilación de los contenidos, mucha más dificultad. Es un fenómeno lamentable, desgraciado, y por eso nosotros reivindicamos el libro, reivindicamos el texto escrito. Y hablando de reivindicar el libro, yo creo que Bouchareu ha implementado una iniciativa excepcional para poner en valor lo que es el soporte escrito, lo que es el libro, con la actualización de los libros que se publican en la editorial, en la misma web de la editorial. Como este libro ya está actualizado. Sí, esto es fantástico, sí. Hay que decirlo, que es un libro, claro, en el mundo de la tecnología las cosas van tan rápido que el peligro de un libro como este es que enseguida salgan noticias que superen a las anteriores. Pero hay una posibilidad para actualizarlo constantemente. Sí. Por ejemplo, este libro, yo estoy muy satisfecho y muy agradecido a Bouchareu Editores porque han tratado con pulcritud la edición del libro. Hemos tenido una comunicación muy fluida,
magnífica, pero es el tiempo y no se puede invertir este tiempo, no se puede acortar este tiempo. O sea, el tiempo de edición, que son 3 meses, 3 meses, claro, en 3 meses, en el mundo de la tecnología pasan muchísimas cosas. Por ejemplo, que está en la actualización que está publicada, ha aparecido Gemini o Gemini, como se quiera llamar, que es un nuevo chatbot que supera al chat GPT-3. Y ha aparecido Baidu, China ya ha creado su chat GPT, potentísimo. Bueno, y están los resultados de las high-tech y vaya, y una serie de referencias directas a lo que es la actualidad tecnológica. Bueno, es muy preocupante lo que decías antes, que asumamos con esa facilidad pasmosa que estamos siendo espiados a través de los dispositivos. Yo no sé si es porque no nos importa o porque ya lo damos como algo inevitable que no podemos parar, pero bueno, el caso es que ahora mismo la inteligencia artificial empieza a colonizar nuestras vidas. ¿Tú crees que su objetivo es el control total, atención a la pregunta que es muy heavy, de nuestras funciones cerebrales? Es el aspecto para mí más importante en estos momentos de la inteligencia artificial. Sí, ¿sabes qué pasa? Que ya, sí, no es... Pero es que si no, no sé si te oyen desde la última fila. No se oye, o sea, hay que ponerse aquí bien el micrófono. Bueno, sí, claro, falta el paravientos, ¿no? Sí, bueno. Vicente, tenías que haberte traído un paravientos. Hombre, si lo sabe Vicente, lo trae Vicente Amado, en fin, una de las grandes figuras también de Radio Vicente Nacional. Amado. El hombre del servicio exterior, inigualable. ¿Cuántas veces, Vicente? ¿Cuántas veces? Madre mía. No me acuerdo del Congreso de UCD de Palma de Mallorca. Sí, hace años de esto, ¿no? 50, bueno, a los... Pero estábamos hablando de ese control de, Sí, de nuestra función cerebral. Sí, sí, sí. No, es el objetivo prioritario en estos momentos de la inteligencia artificial. No es tan complejo, porque con sus, diríamos, sensores biométricos escrutan cada micro expresión del rostro, con esos sensores tabulan la forma y la intensidad de la mirada, de los ojos, tabulan la configuración, la morfología facial y todo eso con millones y millones de datos, claro, que solamente la inteligencia artificial generativa puede procesar en ese sistema, aunque no hemos entrado dentro del proceso, que es complejo, pero que tiene 3 aspectos fundamentales, ¿no? El GPT, cualquier inteligencia artificial generativa, GPT, que es el transformador generativo preentrenado. Y lo que hace es, en una primera fase que se llama aprendizaje automático, analiza toda la información que ahí sí le facilita un programador. En principio un programador, después el GPT lo capta automáticamente. La puesta en marcha inicial la hace un programador y después ya, diríamos, a su libre albedrío, entre comillas, comienza esta recopilación que antes comentábamos de todo, absolutamente todo lo que hay escrito, en fin, lo publicado, imágenes, y eso está trabajando constantemente. Después, en ese proceso de aprendizaje automático, hay una serie de cuestiones, como esto es constantemente retroalimentando, hay una serie de cuestiones que nosotros no solicitamos al GPT, pero en la retroalimentación se pregunta y realiza una serie de conclusiones que después ya forman parte de un subconjunto que es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es la última etapa en la que ya, se ofrecen algoritmos que ya todo está transformado, ¿no? Entran en función los transformadores, los que se llama, y esos transformadores ya diríamos que validan y proporcionan respuestas a lo que inicialmente se le pide al GPT. Bueno, es un proceso más o menos complejo, pero estos serían los pasos, los bloques básicos del GPT. Acogota un poco, ¿eh? Bueno, enseguida vamos a las preguntas que puedan tener ustedes, pero hay un capítulo ya, el último capítulo, el penúltimo del libro, que dedicas a algo muy importante que no podemos olvidar. Hay que hablar también del estado del planeta con un cambio del clima muy agresivo, con unos recursos finitos. Hay que contemplar también la huella de carbono, la contaminación con vertidos de la tecnología.
claro, ese es otro problema que olvidamos a veces. Estamos usando baterías continuamente, hay que alargar la vida de los dispositivos electrónicos, pero ¿cómo abolir la famosa obsolescencia programada? Ahí, que es donde está el negocio. Volvemos al tema del dinero. Los principales tecnólogos, los principales responsables de las grandes corporaciones no tienen excesiva sensibilidad por esta cuestión, porque piensan más en el largoplacismo, en mantener sus vidas con todas las técnicas posibles e imposibles para que se alarguen indefinidamente y después... Tienen escapatoria, dices que están buscando escapatoria individual, sí. Sobre todo se van a la conquista de otros planetas, claro. Se van al espacio. Claro. Cuando esto sea un vertedero y no se pueda vivir aquí, alguna escapatoria encontrarán. Claro, y después tenemos el transhumanismo, que tiene como gran gurú a Nick Bostrom, y el transhumanismo ya se plantea, y lo están haciendo, se plantea que hay que educar a las máquinas, en valores humanos para que no sea un peligro letal para la humanidad, para la especie humana. Dicho eso, volviendo a lo que es el gasto energético, bueno, es tremendo. Y sobre todo porque las zonas, por eso el libro intenta ser algo muy humanista, porque las zonas más deprimidas del planeta son objeto de un expolio, y ahí trabajan niños de 9 años, y ahí trabajan en unas condiciones insoportables, es decir, incalificables. Sobre todo, recuerdo algunas lecturas en lo que tú decías, el desguace de equipos, de dispositivos, de terminales. Claro, 1, 2, 3 no son nada, pero 10.000 pues tienen sus gramitos de oro, sus metales, en fin, ahí, muy codiciados, ¿no? Plata, litio, cobalto, todo esto. Bueno, y lo hacen en las peores condiciones posibles, sin ningún tipo de protección. Tremendo. Bueno, ¿alguna pregunta entre el público? Como hay tantos periodistas, seguro que hay muchas. A ver, no me seáis tímidos, ¿eh? A ver, Juan Manuel Domínguez. Venga, Juanma, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Qué felicidad de estar a 3 metros con un libro, el último periodista. Mira, yo no sé si es una pregunta o una reflexión, ¿de acuerdo? Como si un romántico y su periodista en estado puro, al menos me lo creo. Eso no dice que sea bueno ni malo, simplemente que me siento así. Yo creo que el último periodista todavía nos queda algo de aire. Es decir, todos somos periodistas. Bueno, ¿qué es el periodismo? ¿Qué es el periodista? Es agenda, calle y fuentes, ¿no? Eso es el periodista puro. Los periodistas que hacen información, amantes de los algoritmos pobres y posiblemente jamás en su vida verán una noticia propia, pero trabajan en eso. Después hay otro periodista llamado periodista de showman, como puede ser Javier Vázquez. ¿Todos somos periodistas? No, en absoluto. Aquí hablamos de periodismo. Y el periodismo es agenda, calle y fuentes. Cuando ves el mapping mundial de la inteligencia artificial de todos los medios, es cuando entra el pánico personal, ¿no, Antonio? En tu libro lo reflejas, sientas en el mapping mundial que la Universidad Autónoma de Barcelona vi hace un tiempo, realizado por Santi Tejedores, me parece que no recuerdo su nombre, es impresionante, ¿no? Te lo lees, lo ves y ves todos los medios desde Asia, pasando por Alaska, Estados Unidos, Latinoamérica, España con alguna más medida, la Televisión Española, El País, Confidencial, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es decir, yo creo, y es una reflexión que te hago, que el último periodista, de acuerdo, pero aquel que está en la calle, aquel que tiene fuentes, aquel que cuenta historias, todavía tenemos algo más de vida. Es una reflexión. A ver, Tony, aunque yo creo que cada vez hay menos periodistas en la calle, hay muchos periodistas en las redacciones que jamás han pisado la calle para buscar una noticia y todo les ha llegado a través de una pantalla, pero esto ya es una opinión mía, ¿eh? Periodistas de información aliados a los algoritmos, que nunca contarán una historia propia. Sí. Bueno, les voy a contar una pequeña anécdota, bueno, no tan pequeña. Con Juan Manuel es mi hermano de profesión. Juntos hemos vivido
infinidad de situaciones desde hace muchos, muchos años. Hemos compartido gestión de las emisoras de Radio Nacional y compartimos una gran amistad. Una vez, en la selva del Petén, uno de los lugares más deprimidos de Guatemala, Juan Manuel y yo íbamos tranquilamente hablando de, en fin, de las condiciones sociopolíticas del país y de pronto... Es que también os vais a cada sitio a hablar de las condiciones. Calla. Pero en Guatemala hay que ver otras cosas. No, ya vimos Antigua, que es un sitio muy bonito, pero teníamos que tomar contacto, ¿no? Y en ese momento, cuando estábamos ahí en un vehículo, atravesando la selva del Petén, aparecieron, yo no sé cuántos serían, 4, 5, 6 paramilitares que nos encañonaron el vehículo, y entonces es un momento que uno no puede olvidar jamás. El conductor, Juan Manuel lo recordará perfectamente, el conductor se quedó blanco, y sobre todo nos dijo: son turistas, ustedes son turistas. Y se acercó uno de los paramilitares, se acercó a la ventanilla, nos miró y le dijimos: qué bonita es Guatemala. Claro. Venimos de Antigua, qué bonito es este país. Nos miraron, es que no lo he podido olvidar esto, no lo olvidaremos nunca. Y nos miraron... Qué maja la gente, ¿eh? Qué maja la gente. Pasen. Y otra experiencia bonita, pero que con la que nos encontramos, diríamos, en paz, ¿no? Con nosotros mismos como periodistas, fue en Cuba. Hicimos un programa que era en formato tertulia que impulsaba y presentaba Juan Manuel, y entonces tuvimos una gran acogida por las autoridades cubanas y nos ofrecieron, en fin, todas las facilidades para hacerlo. Incluso estaba prevista una entrevista con Fidel Castro. Pero hablando con Juan Manuel, nos pareció que era muy triste estar en un país así, con todas estas facilidades, habiendo una oposición y una falta de libertades. Y nos entrevistamos con la oposición a Fidel Castro en el Hotel Habana Libre, rodeados de espías de la revolución, ¿no? Y ya naturalmente Fidel Castro no nos recibió. Y ahí se acabó el... Bueno. Periodismo que digo que todavía claro. Que efectivamente cada vez somos menos, pero todavía queda alguno, ¿no? Claro. ¿Más preguntas? Gràcies. Felicitats a Toni pel llibre. També fa molts anys que ens coneixem. Perdó? Stanis Alcover. Hombre, Stanis, què tal? Que fa temps que no ens veiem. D'acord. Escolta, jo voldria fer una pregunta. Parlàvem de la crisi econòmica de l'any 2008 i tot el que va venir a darrere, que ha estat un desastrós. Però jo sempre m'he preguntat, diem que les editores o els editors van fer fora la gent per intentar sostenir el periòdic, pensant-ho bé. Però jo em pregunto, i les emissores públiques? Van caure del mateix parany. Per què? Aquí se suposa que l'emissora pública no hi va guanyar diners. Tens resposta? Sí. Abans haig de fer un subratllat molt especial per l'Stanis, perquè ha estat l'ànima de la premsa local i comarcal a Catalunya i ha fet una tasca veritablement excepcional, quedi dit. I després, estimat amic Stanis, el guany, diríem. I l'empresa pública de comunicació, lamentablement, no es guia per el que hauria de ser un servei públic. És un servei que està condicionat pel poder. I aleshores, quan un mitjà públic no exerceix la seva missió com a mitjà públic plural, adreçada al conjunt de la societat, independentment de l'extracció social i ideològica, doncs perd el seu sentit com a mitjà públic. Benvolgut, Toni. Hombre, amic Pere. Pere Buigues. Pere Buigues, també company... Ara jefe. Ara jefe, director de la Ràdio 4 i company també de moltíssims anys. Mare meva. Com que fa molts anys que ens coneixem, Toni, i hem anat seguint també el naixement d'aquest llibre, jo crec que tu ets molt més optimista de mena que no el que ens has estat explicant avui, no? Jo crec que no estem
arribant a conèixer l'últim periodista. Potser sí que al darrer d'una determinada manera de fer periodisme, potser a partir d'ara el periodisme serà d'una altra forma. No crec que la tecnologia sigui l'única amenaça que hi hagi sobre el periodisme. El periodisme és una professió, i la Pepa Fernández sap molt bé, que ha patit moltes pressions de molts tipus, de moltes maneres, i no precisament vingudes de la tecnologia, i no necessàriament fa 2 dies, potser ja fa molts anys, i no han anat a la baixa, sinó potser a vegades amunt, a vegades avall. És a dir, el periodisme ha estat una professió, és una professió que sempre té alguns perills a prop, i que el periodista sempre ha d'anar surfejant sobre aquest mar que a vegades és complicat i complex. Que la tecnologia ara ens posa davant d'una situació nova, nouvinguda, desconeguda, segur, però estic seguríssim que tothom, que sobretot els joves que estan començant a estudiar la carrera de periodisme, m'agradaria que pensessin, perquè ho penso jo íntimament, i jo crec que tu també una mica, i ara ens ho pots aclarir si vols, que el periodisme és una professió magnífica, que té problemes com totes les professions, que s'ha de reinventar cada X temps, com també totes les professions, però que el periodisme ha existit des de sempre, d'una manera o altra, i seguirà existint. Els 100 anys que té aquesta llibreria que avui ens acull, els 100 anys que té la ràdio que avui celebrem, i moltíssims 100 anys més. Jo, Pere, subratllaria i signaria el que dius. No sóc massa optimista. Per exemple, al Regne Unit, la segona cadena més important de diaris, això a l'Stanis ho sap molt bé, la segona cadena més important de diaris està suprimint progressivament redactors i incorporant chatbots a les redaccions. La rentabilitat dels mitjans està per sobre, molt per sobre de conceptes, com tenim nosaltres, d'un periodisme honest, d'un periodisme al servei del conjunt de la societat. Les empreses, i hem d'entendre també això, han de tenir un balanç positiu, no poden estar en números vermells. I quan la tecnologia sembla que és l'única manera de poder garantir la seva continuïtat, naturalment abraça la tecnologia. Una última pregunta, potser? Maribel Álvarez, particular. Maribel. Quería preguntarte, toda esta amplitud tan enorme que parece que no sabemos a dónde va a llegar, ¿va a tener una especie de frente contra contra la rebaja que ahora en este momento están promoviendo todos, porque no vamos a caber en el mundo, y el decrecimiento es una cosa de la que se está hablando mucho? Es un aspecto muy controvertido el del decrecimiento. No es fácil pronunciarse al respecto. Una respuesta inmediata sería: hay lugares del planeta que han de decrecer y otras que han de experimentar un gran desarrollo industrial que facilite riqueza a las poblaciones. Pero es una cuestión muy compleja. Lo que sí creo es que las soluciones no pueden ser soluciones locales, han de ser soluciones para el planeta, y que carecemos de instituciones lo suficientemente implantadas y lo suficientemente ratificadas por las poblaciones para poder llevar a cabo esa tarea. Tenemos las Naciones Unidas, tenemos a Antonio Guterres, que es una persona que con valentía plantea cuestiones que no solían estar en la agenda de Naciones Unidas, pero es complejísimo. Habría que hacer una evaluación de los recursos necesarios para poder tener un planeta sostenible. Eso me parece que es harto difícil. Pero lo que sí se tiene que conseguir es alcanzar los objetivos de la cumbre del clima, que no pasemos ya no del 1,5 grados, sino sobre todo
de los 2 grados a final de siglo, porque sería la catástrofe, sería irreversible. Estamos sujetos a cuestiones que son que no están directamente relacionadas con la industrialización. La corriente del Golfo probablemente, ojalá no lo veamos nosotros, pero seguro que experimentará un cambio y entonces volverá Europa, como en el siglo XIV o XVI, a experimentar a lo mejor una edad del hielo, cuando en el Támesis se helaban los pájaros, ¿no? Bueno, los pájaros y los peces, claro, pero los pájaros se helaban y caían al Támesis. Es complejísimo, ¿eh? No puedo ir más allá, pero claro, mi postura personal es que hay que equilibrar los recursos, que no podemos ser completamente, diríamos, pasivos respecto a los miles, a los millones de personas que pasan hambre, lo digo al final del libro, mientras otros están en la opulencia absoluta. Bueno, ya sabéis que la gente de la radio somos, con esto del tiempo, muy rigurosos, porque o cortas o te cortan. Pues en este caso vamos a hacer que no nos corten y vamos a cortar. Pero me gustaría comentarte solo 2 cosas para que concluyas, Toni. No hemos entrado en lo que supone vivir en el mundo de la desconfianza. Yo tengo la sensación de que estamos entrando en una era peligrosa en la que vamos a estar desconfiando continuamente de todo, porque ya no sabemos qué es real, qué es ficción, qué intentan colarnos como verdadero y es falso. Medios serios han acabado publicando sin querer noticias falsas. O sea, esto a mí me parece lo más preocupante. Esto me parece lo más preocupante. Y después también te quería decir, has contado que hay una emisora de radio que ya funciona con un chatbot y que por lo tanto no requiere de nadie. Pero yo también quiero pensar que algún día la gente, cuando tenga que optar, preferirá la emoción a la perfección, y la emoción solo la puede dar un ser humano. La puede dar un ser humano, pero también codificada de una manera, diríamos, muy predeterminada, la da, y de hecho la dan las pantallas también, la emoción, y causan esa emoción, diríamos, temporal, sin ningún tipo de compensación, pero la ofrecen y durante un tiempo, aunque después la frustración es mayor. Insisto en lo que decía antes, crear chatbots con emociones, cuando la Unión Europea se plantea la declaración de los robots como personas electrónicas, que fue un auténtico escándalo, nunca más se ha vuelto a hablar, que yo sepa, en la Comunidad Europea, ¿no? en la Unión Europea. Las emociones es lo que mueve todo, nos mueve a nosotros, mueve a las marcas, con la publicidad fundamental en la emocionalidad, es la que más vende, en determinadas películas, diríamos, de carácter dramático, se estudia perfectamente el ritmo de esa película, el timing de la película, para ir dosificando esa emoción, contrarrestándola y causar que percuta sobre, diríamos, la percepción, ¿no? Ya, pero no olvidemos que la emoción, ya nos lo has dicho, que más prolifera es el amor por el dinero. Bueno, yo nunca he tenido esa emoción, la verdad. No, pero hemos estado viendo que al final es una cuestión económica. Bueno, eso es hasta cierto punto una enfermedad, porque yo siempre he pensado... Hay mucha gente enferma, Bueno, estos grandes magnates están poniendo ceros detrás de ceros en sus cuentas corrientes. Es decir, no se conforman con ser... Elon Musk, que es la segunda persona ahora más rica del mundo, no se conforma con haber sido la primera o ser la segunda en absoluto, ¿no? Quiere ganar más, quiere tener más dinero, más dinero, más dinero. Bueno, eso es tremendo, pero es así funciona el mundo. Bueno, pues no sé si quieres acabar con algo, son las 7 y hemos dicho que como mucho acabábamos a las 7, como muy tarde. No, quiero acabar agradeciendo sinceramente a todos vosotros, porque la mayor parte son amigos entrañables, compañeros en la radio, compañeros en la facultad, como Armand Balsebre, que siempre ha sido mi gran referente y con el que hemos trabajado en docencia, en fin.
en tantas ocasiones. Con Armand hice el último programa de radio, hicimos La Pirámide en Radio 4, que fue un excelente programa que disfrutamos muchísimo con, digamos, invitados que tenían cosas que decir. Por el resto es que no podría terminar, porque prácticamente cada uno de vosotros, agradezco al catedrático de cirugía, eminente catedrático de cirugía, Antoni Sitges, que esté hoy aquí, pero no solo catedrático, es un pensador importante, al que yo leo con mucha frecuencia, bueno, y tanto en tanto nos vemos y siempre es un placer, ¿no? En fin, y bueno, a todos los amigos, no tengo ya palabras, ¿no? Al que fue mi decano y que llevó a la facultad a unos niveles como hacía muchos años que no alcanzaba, al director del Instituto de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, Emilio Fernández, íntimo compañero en la facultad y amigo, y tantos, ¿no? Perdonadme porque seguro, Sinto Niki, Francisco Rubio, Antonio del Molino, bueno, muchísimo. Conchita Casanovas. Perdón, ¿ves? Este es el problema de querer enumerar. Bueno, Conchita Casanovas, que es una compañera fantástica. Bueno, pero además Conchita Casanovas, además de ser la directora de uno de los festivales de cine más importantes que se hacen en Barcelona, es, recordémoslo, medalla del arte y la cultura del gobierno de Francia. Y a Conchita Casanovas, entrañable, yo la conozco desde que tenía 17 años. O sea que... En fin, que gracias a todos. Muchas gracias. Por haber estado aquí. Y ahora Toni va a firmar libros. Buenas tardes.